Hay una historia de la fe y de las promesas eternas del Señor, la cual está escrita en su palabra. Esta historia comenzó en un huerto en Edén, donde Dios puso a Adán, le dio un mandamiento de vida y como ayuda idónea a la mujer. Los bendijo y les otorgó la promesa de la descendencia multiplicada por la eternidad. A partir de esta promesa poderosa de la descendencia viva, extendida para siempre, el Señor le dio a Adán las promesas de la tierra y del gobierno, el reinado y el sacerdocio. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el Señor da 3 promesas eternas poderosas que a su vez son mandamientos de gozo. La promesa de la descendencia santa sin pecado y sin muerte, cuando Él dijo: fructificad y multiplicaos. El Señor ordenó esta multiplicación por la eternidad. Cuando el Señor dijo: llenad la tierra, le estaba dando al hombre la promesa y el mandamiento de la tierra para que fuera poblada a plenitud e infinitamente con sus descendientes santos por la eternidad. Y cuando Dios le dio a Adán la orden sojuzgadla, no se estaba refiriendo a la tierra física, sino a las naciones, pueblos y familias, las cuales serían gobernadas por el ser humano en la perfección y santidad del Señor. Esta promesa es el reinado y el sacerdocio. Por lo tanto, hay una relación entre las 3 promesas, siendo la descendencia santa y eterna la principal y de la cual dependen las promesas de la tierra y el gobierno. Esta dependencia indica que al no cumplirse la primera promesa, que es la descendencia santa y eterna, tampoco se cumplieron las otras 2 promesas. Es evidente que nunca se cumplió la descendencia santa pura, fructificada y multiplicada por la eternidad. Pues antes de engendrar hijos, Adán desobedeció al Señor, con la consecuencia de que el pecado y la muerte entraron a la creación. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente no se cumplió, tampoco se cumplieron las promesas de la tierra y la del gobierno, porque estas 2 dependen de la primera. Las promesas de Dios son eternas, irrevocables e inmutables, pues Dios las otorgó cuando Adán no había pecado y la muerte no había entrado a la creación. Él era santo e inmortal. Pero Adán pecó, traspasó el pacto, entró el pecado y la muerte a todos sus descendientes, que desde allí nacieron caídos, separados de Dios y destituidos de su gloria. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán pecó y en él entró la muerte, perdió los requisitos de la justicia, la santidad y la inmortalidad, los cuales son indispensables para poder recibir las promesas de Dios, que son eternas, santas y puras. Por lo tanto, ninguna de las promesas que Dios le dio al hombre en Edén se han cumplido. ¿La promesa de la descendencia se cumplió? No. Dios le prometió a Adán una descendencia viva, santa, eterna, sin pecado, sin muerte, pero la descendencia de Adán nació con el pecado y la muerte. Esto no es el cumplimiento de la promesa que Dios otorgó. En lugar de una descendencia viva eternamente, hubo fruto de muerte y multiplicación de la perversa, de la naturaleza de pecado, la carne. El Señor no le dijo a Adán que el fruto del vientre sea muerte. El Señor no le dijo a Adán: multiplica la muerte. El Señor nunca le dijo a Adán: dame una descendencia de muerte, depravada, llena de pecado. No obstante, esto fue lo que Adán y Eva produjeron y multiplicaron. Esto se confirma en la genealogía de muerte descrita en el capítulo 5 de Génesis, donde se listan las generaciones de Adán, todas salvo Enoc, marcadas por la expresión "y murió", es decir, selladas con la muerte. En Génesis 5, del 1 al 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán.
El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Por qué en el versículo 1 Dios recuerda cómo creó a Adán a su semejanza y lo bendijo? Esta es una clara referencia a Génesis 1:28, cuando el Señor le dio al hombre las promesas eternas antes de que éste pecara. El Señor recuerda esto porque lo que sigue es la lista de descendencia muerta. Es decir, no se multiplicó la descendencia santa, viva y eterna. No se manifestaron los hijos de Dios. No fueron engendrados, no nacieron a imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán, del hombre caído, cuya marca es la muerte, y murió. El Señor recuerda la bendición que dio en Edén y las promesas eternas para contrastar con el resultado del pecado y su paga, que es la muerte. ¿Dónde quedaron las promesas, mandamientos que el Señor dio en Edén? ¿Fueron eliminadas o cambiadas? No fueron ni suprimidas ni cambiadas. Estas promesas están intactas, pues Dios nunca falta a su palabra. Lo que Él dice y promete lo cumple, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La promesa de la multiplicación eterna de la descendencia santa nunca se cumplió. Ahora bien, ¿la promesa de la tierra se cumplió? No. La tierra que el Señor le otorgó al hombre no tenía maldición ni corrupción. Pero el pecado de Adán causó la maldición de Dios sobre la tierra, la cual no ha sido removida. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ni la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente se cumplió, como tampoco la promesa de la tierra. Y en cuanto a la promesa del gobierno, que es sojuzgar y señorear, ¿se cumplió? No, porque el gobierno que Dios otorgó era bajo la total santidad, sin corrupción, sin contaminación, un gobierno para su gloria. Pero en la tierra el hombre ha gobernado en su carne, bajo el dominio de la perversa, la naturaleza de pecado. Ha gobernado para su vanagloria, complaciendo el pecado, multiplicándolo y exaltándolo. La perversa ha señoreado y reinado en todas las naciones, por cuanto Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, y en Romanos 6:12 leemos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En estos versículos el Señor afirma que el pecado reinó, y esto se refiere al gobierno. El Señor le entregó el gobierno a Adán para que sojuzgara y señoreara en santidad total, pero él pecó y la perversa pasó a señorear. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán. Es un pecado terrible afirmar que la promesa de Dios de la descendencia se cumplió en los hijos que nacen con el pecado y la muerte. Es un pecado terrible decir que la historia de llanto, dolor, clamor, maldición y muerte es el cumplimiento de las promesas que Dios otorgó en bendición, gozo y vida eterna. Si la historia de pecado y muerte son el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿por qué en Apocalipsis 21:4 el Señor dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron? ¿Por qué en Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición? Dios cumplirá sus promesas eternas porque para ello estableció pactos con el hombre desde que lo creó. Los pactos son el método del Señor para garantizar que cumplirá lo que otorgó en el primer pacto, el edénico. Después que Adán pecó, Dios estableció el pacto adámico. Fue un pacto porque se remite a las promesas del pacto edénico, pero ya no bajo bendición, sino bajo maldición.
Sin embargo, antes de proferir sus juicios sobre cada una de las promesas, el Señor dio una esperanza: la venida de la simiente, Cristo, el postrer Adán. Por ello, el pacto adámico es el pacto de la esperanza, pues el apóstol dice en Romanos 8:20: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cuándo fue sujetada la creación a vanidad, pero también en esperanza? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Génesis 3, cuando Adán pecó y entró el pecado, la corrupción y la muerte a la creación. Su descendencia nació con el pecado y la muerte. La creación nunca vio la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de la descendencia viva, santa, sin pecado y sin muerte, que señorearía sobre dicha creación en santidad y bendición total. Toda la creación, principalmente los ángeles, estaban esperando a que Adán y su mujer dieran la descendencia viva. Después que Dios les dio las promesas de gozo, los ángeles estaban esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los adoradores que se multiplicarían en cumplimiento del mandamiento del Rey, el resultado de la sabiduría de Dios. Pero esto nunca aconteció. Toda la creación y los ángeles presenciaron el nacimiento de la descendencia muerta, de los hijos del diablo, engendrados de sangre, de la voluntad de la perversa, la carne, el pecado, de la voluntad de varón. Esta genealogía de muerte se encuentra en el capítulo 5 de Génesis. Debido a esto, la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando el cumplimiento de la manifestación de la descendencia santa multiplicada por la eternidad, los ríos de adoradores de Dios. En Romanos 8, 19 y 22 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La misericordia del Señor es tan grande que respondió el gemido de la creación y dispuso un tiempo en que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, la descendencia santa, sin pecado y sin muerte, como lo planeó el Señor desde antes de la fundación del mundo. Por ello en Romanos 8:21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para que esto acontezca es necesario que haya seres humanos sin pecado y sin muerte, como lo fue Adán antes de su desobediencia. Por lo tanto, Dios también extendió su misericordia al conceder esto a través de la redención del cuerpo, que acontecerá cuando la Iglesia Santa sea glorificada, lo cual sucederá en el evento del arrebatamiento. En Edén solo hubo un hijo de Dios, Adán, pero pecó y nunca pudo dar descendencia santa y eterna. No obstante, en el arrebatamiento habrá muchos hijos de Dios sin pecado y sin muerte, gracias al postrer Adán, Cristo. Y la esperanza bienaventurada de la descendencia santa sin pecado y sin muerte se cumplirá. Se manifestarán los hijos de Dios y la creación se gozará. Por ello, la iglesia debe gemir por la adopción o redención del cuerpo. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. A pesar de que el Señor dejó escritas claramente estas promesas poderosas en su palabra, la mayoría de las iglesias se dedicaron a clamar por las cosas terrenales, los deseos de la perversa naturaleza de pecado de la carne. Esto han hecho tanto la iglesia apóstata, que ya fue cortada en el juicio del desamparo, como la iglesia dormida. Dios usó el método del establecimiento de pactos y la ratificación de sus promesas eternas en cada uno de ellos para garantizar su cumplimiento, pues el ser humano perdió los requisitos para recibirlas. De esta manera, el Señor está afirmando que nunca se ha olvidado de sus promesas eternas y que Él mismo es la garantía para cumplirlas. Cuando el Señor las otorgó, estableció decretos, mandamientos y juramentos. Estos son la base de todos los pactos eternos de Dios.
Las promesas eternas del pacto edénico quedaron bajo la maldición en el pacto adámico, pero cubiertas por la esperanza de Génesis 3:15, que es la venida de la simiente, Cristo, y en consecuencia el anuncio del nuevo pacto. Por ello, en el pacto noético encontramos la ratificación de las promesas eternas. Dios las otorgó a Noé con la misma enunciación y en el mismo orden en que se las dio a Adán en Edén, con la preeminencia de la descendencia eterna. En Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Noé y sus hijos eran descendencia de Adán, por lo tanto nacieron en pecado. En consecuencia, no es el mismo contexto de Edén. Sin embargo, hay 3 razones por las cuales el Señor vuelve a pronunciar las mismas palabras y a dar las mismas promesas encabezadas por la descendencia. La primera razón es el establecimiento del pacto con Noé como parte de la historia de las promesas que Dios siempre otorgó en el marco de sus decretos, mandamientos y juramentos. La historia de las promesas eternas es la historia de los pactos, de la misericordia, la fidelidad, la paciencia y la veracidad de Dios. La segunda razón es la ratificación como método para garantizar el cumplimiento de las promesas eternas, para lo cual es necesario que exista un vaso al cual el Señor se las ratifica. Antes del diluvio, este vaso fue Enoc, quien tuvo testimonio de haber agradado a Dios con su fe en las promesas eternas, pues Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan, y el galardón es la herencia eterna, la cual alcanzó Enoc cuando fue raptado sin ver muerte. Después de Enoc, el vaso que usó el Señor fue Noé, pues tuvo temor cuando fue advertido de las cosas que aún no se veían, y por ello preparó el arca con la fe que condenó al mundo. Un solo varón lleno de fe pura, viva en las grandísimas y preciosas promesas, es usado por Dios para condenar al mundo y ejecutar su juicio. Esto mismo está haciendo ahora al final de los tiempos. El Señor le habló a Noé de las promesas eternas, pues en Hebreos 11:7 dice que fue advertido de las cosas que aún no se veían. Estas cosas son las que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero que Dios ha preparado para los que le aman. Son las preciosas y grandísimas promesas cuyo cumplimiento nadie vio nunca, pero los ángeles esperan ver. La tercera razón por la cual en el pacto con Noé el Señor vuelve a pronunciar las mismas palabras y a dar las mismas promesas encabezadas por la descendencia es para demostrar que sus promesas son firmes, que son en Él sí y en Él amén. Que hay esperanza, pues los hombres multiplicados en pecado con la perversa y la multiplicación de la maldad nunca fue su plan. ¿De dónde sacó la iglesia que la descendencia caída es el cumplimiento de la promesa de la multiplicación y la fructificación de los hijos de Dios por la eternidad? ¿De dónde sacó la iglesia que el cumplimiento de la promesa de la multiplicación de la descendencia santa sin pecado y sin muerte ya aconteció en los nacidos de nuevo? Si todavía tenemos a la perversa, la vieja naturaleza y la muerte dentro, por lo que es necesario que seamos resucitados y glorificados. Cuando el Señor dio la promesa de la descendencia, fue la multiplicación en santidad e inmortalidad total. La humanidad se ha multiplicado, pero en pecado, y de ella el Señor ha salvado ahora a los que formamos parte de la iglesia, pero nos hemos multiplicado teniendo a la vieja naturaleza, a la perversa, y aún tenemos la muerte dentro. Pero Dios ha dispuesto el día de la eternidad, cuando los que durmieron en Cristo resucitarán glorificados, y los que respiramos seremos transformados en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, pues Dios ha prometido que traeremos la imagen del postrer Adán, del celestial, del Cristo vivo.
El Señor continuó la historia de sus promesas eternas y eligió otro vaso para ponerlas y ratificarlas en otro pacto inmutable. Este vaso fue Abraham, a quien le dio la promesa principal de la descendencia santa multiplicada por la eternidad, cuando Dios le dijo que en Isaac le sería llamada descendencia, y le agregó que le daría la tierra a él y a su descendencia después de él. Abraham murió y no recibió la tierra prometida. En Hechos 7:5 dice: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. El Señor le dijo a Abraham que lo bendeciría y lo multiplicaría, lo cual se refiere a después que este siervo resucite. Pues en Hebreos 11:8-10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La promesa de la tierra que comprendió Abraham es la nueva tierra y la nueva Jerusalén. La promesa de la descendencia que él comprendió es la eterna, la que le fue dada a Adán antes de pecar. Después de esta ratificación de las promesas eternas, Dios tuvo que guardarlas dentro del pacto de la ley para asegurar que solo los de la fe en Cristo, la simiente, pudieran obtenerlas. El objetivo de la ley era mostrar la excesiva perversidad del pecado, exhibir a la perversa con todas sus obras, sus concupiscencias, a fin de juzgarla y condenarla. El objetivo de la ley era mostrarles a los seres humanos la imposibilidad de salvarse por sí mismos y de recibir las promesas eternas, por lo cual es necesario arrepentirse de los pecados, recibir a Cristo y creer en Él, porque es el único camino al Padre, el único a través del cual podemos recibir las promesas eternas. Cristo es la simiente prometida en Génesis 3:15, la simiente prometida a Abraham, a través de quien serán benditas todas las naciones, simiente ratificada a Isaac y a Jacob con las promesas. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dentro del pacto de la ley, el Señor estableció el pacto de la tierra, que fue necesario porque pereció la generación con la cual el Señor hizo el pacto en Horeb, ya que lo violaron, excepto Caleb y Josué. La generación de los hijos estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y por ello Dios concertó el pacto de la tierra, en el que recordó la aplicación de las maldiciones de la ley a causa de la apostasía, y también recordó la ejecución del juicio del desamparo. Pero Dios ratificó las promesas cuando dijo en Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estas cosas reveladas son las promesas eternas, las cosas que ojo no vio ni oído escuchó, pero nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. Y entre estas se destaca la descendencia eterna, pues en Deuteronomio 29:29 dice: y para nuestros hijos para siempre. A causa de esta promesa de la esperanza es que David se gozó cuando el Señor hizo el pacto con él, continuando con la historia y eligiendo otro vaso lleno de fe y de alabanza. Cuando el siervo escuchó que Dios le daría una casa, una bayit, es decir, una descendencia eterna que tendría la promesa del trono para siempre, se gozó y dijo en Primera de Crónicas 17:23-27: ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre
siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo esté bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. A David también le fue revelado que de su descendencia vendría el Cristo, el ungido de Dios. También Dios le mostró al salmista los padecimientos, muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Después de David, los pueblos de Israel y de Judá se corrompieron y las maldiciones de la ley cayeron sobre ellos. Despreciaron las promesas eternas, a pesar de que Dios les envió profetas permanentemente, a los cuales les reveló todas las promesas, el reino milenial de Cristo, el reino eterno, tiempo en que no daremos más a luz para maldición, sino para bendición eterna, el cumplimiento de las promesas dadas en Edén por el Señor. El Señor también les reveló a sus profetas que en Israel no se cumplirían primero, sino que Dios ejecutaría el juicio del desamparo sobre este pueblo y tomaría otro, los gentiles, quienes recibiremos primero todas las promesas eternas cuyo cumplimiento estuvo suspendido en el tiempo por causa del pecado y de la muerte. Pero el día que cantemos el grito: sorbida es la muerte, en victoria, tendremos un cuerpo glorificado que nunca más morirá, que nunca más pecará, que nunca más tendrá dentro a la perversa naturaleza de pecado. La iglesia es la primera en la que se cumplirá la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente, pues será la primera en comer del árbol de la vida, lo que nunca pudo hacer Adán por su desobediencia. Recibiremos las promesas eternas gracias al nuevo pacto que le fue revelado a Jeremías en medio del juicio de Dios sobre Judá. Jeremías 31:31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El Señor habla de las dos casas, no porque el reino se había dividido, pues para Él es un solo pueblo, Israel, y así le llama en las profecías para el tiempo del fin que se han estado cumpliendo delante de nuestros ojos. El Señor está hablando de los dos programas, Israel y la iglesia gentil, a la que en Jeremías 31:31 le denomina la casa de Judá. El Señor no habla de pueblo, sino de casa, es decir, Bayit, que es la descendencia. Los gentiles en la iglesia somos la casa de Judá porque somos los primeros que recibiremos las promesas eternas gracias a Jesús, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, según el orden de Melquisedec, que entró al lugar santísimo en el tercer cielo y se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. El león de la tribu de Judá, de cuya casa nada dijo Moisés tocante al sacerdocio, pues Cristo tiene un sacerdocio inmutable y eterno, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, la cual tendremos nosotros cuando Jesús venga en el arrebatamiento y nos glorifique para llevarnos a casa, la nueva Jerusalén. Por ello, nosotros somos la casa de Judá, pues seremos el linaje de Cristo y le daremos linaje bendito, la descendencia santa, viva, multiplicada eternamente, que Él vio cuando estuvo en la cruz. Pues Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. El Señor concertó el nuevo pacto en el aposento alto y fue sellado el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los casi 120 discípulos la promesa del Padre, que ratifica las promesas eternas, porque en Efesios 1:13 al 14 dice:
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, que contiene las promesas eternas dadas por Dios en Edén antes del pecado. En Efesios 1:14, Pablo dice que tenemos estas arras hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, las promesas. Y ese día de la redención es cuando Cristo venga por nosotros. Es el tiempo de la redención de nuestro cuerpo. Se ha pensado mucho tiempo que la era de la iglesia es un paréntesis, pero nunca fue así. Esta dispensación es la continuación de la historia de las promesas eternas del Rey que comenzó en Edén, siguió hasta llegar a Abraham, cuya fe heredamos. Pues Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nunca ni nadie ha recibido las promesas eternas. La Biblia confirma esto, pues en Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en Hebreos 11:39 al 40 se reitera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta cosa mejor es la recepción primero de las promesas eternas. El Señor dice que era necesario que así fuese para que los gentiles no quedáramos excluidos de los pactos y las promesas eternas. Por ello, Jesús nos hizo cercanos. En Efesios 2:12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Justo ahora estamos más cerca de obtener las promesas, porque somos herederos de Abraham, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo vino en cumplimiento de la promesa de la simiente dada a Adán, ratificada a Abraham y a David y profetizada por Moisés. El Señor vino a decir: esta historia no ha terminado. Vine a confirmar las promesas hechas a los padres, pues soy fiel, verdadero e inmutable. Romanos 15:8 al 9 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Hoy te estamos contando esta historia de las promesas, una historia poderosa que es la historia de la fe viva, de la fe preciosa, pero la perversa, la naturaleza de pecado, el viejo hombre y Satanás han querido ocultar esta historia, como aconteció con el pueblo de Israel, el cual la olvidó y se arraigó en esta tierra, pero el Señor se la recordó. Una escena que encontramos en que el Señor recordó esta historia para despertar la fe viva y preciosa y despertar el anhelo por la venida de Cristo y la recepción de las promesas eternas, que es el final de la historia. La encontramos en Hechos capítulo 7. Estaban todos los religiosos llenos de ira. Satanás y la perversa querían matar a Esteban porque él tenía la historia de las promesas eternas en su corazón. Había comprendido la historia de la fe preciosa y el Espíritu Santo la narró a través de la boca de este siervo.
Ahí se encontraba Esteban y él comenzó a narrar la historia desde el principio. Esa historia comienza con Abraham en Hechos 7:2 y llega hasta Cristo. Cuando Esteban terminó la historia, los religiosos ardieron en ira y apedrearon a Esteban, pero el Señor había puesto allí a un varón joven que escuchó la historia, que golpeó su corazón. Era el asesino Saulo de Tarso. Sin embargo, cuando él escuchó la historia, el Espíritu Santo le decía: mira que te dices discípulo del Rabán Gamaliel, pero no entiendes nada, eres ignorante, no entiendes la historia, te dices que conoces el antiguo pacto, pero no sabes nada, por cuanto no pudiste ver el cumplimiento de la promesa que garantiza el final de la historia y la recepción del galardón del que habla esta historia. Esta promesa es la venida de la simiente de Cristo, el único a través de quien se puede recibir el galardón, las promesas eternas. Saulo se llevó la historia de las promesas en su mente, aunque no había entrado a su corazón, y daba coces contra el aguijón, el cual era la predicación de esa historia poderosa que el Espíritu Santo usaba y ante la cual se resistía, hasta que camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. En ese momento se le rompió el velo que estaba sobre su corazón y obedeció inmediatamente, recibiendo la historia de la esperanza, de poder, de gozo eterno. La perversa dentro de Saulo le decía: eso no es así, no, resístete. ¿Tú no ves la evidencia? ¿Tú no ves que Jesús es falso profeta? ¿Tú no ves que lo que enseñó y predicó es falso? Pero la eternidad en la enseñanza de Jesús, que estaba en el discurso de Esteban, golpeaba el corazón de Saulo hasta ese momento en que dijo: sí, quiero esta historia, si quiero esta fe preciosa y viva, si quiero las promesas eternas, si quiero y tengo gozo y alegría, porque el Rey prometió la simiente, la venida de la simiente, la promesa que le dio a Abraham, a través de quien se cumplen las promesas eternas, porque el Señor le dijo a Abraham que a través de esta simiente le daría todas las promesas, y la principal, la descendencia santa multiplicada eternamente. Muchos que han escuchado la historia sobre la promesa de la descendencia están diciendo: ni se casarán, ni se darán en casamiento. Pero están dando coces contra el aguijón, pues se preguntan: ¿y si fuera así? ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Descendencia santa multiplicada eternamente, sin pecado, sin muerte. Voy a tener una descendencia viva, santa, y nunca más diré: y murió, y murió. El Espíritu Santo está haciendo que muchos anhelen que así sea, y algunos están a punto de hacer como Pablo para ser mudados. Tú que escuchas esta historia aquí, el Señor te la está volviendo a contar. Te la contó en el libro de la historia de amor. Te la contó en el libro del reino eterno, por el cual en Barranquilla persiguieron a la iglesia berea. Estuvieron afuera diciendo que mueran, sáquenlos, por causa de que Berea entendió las promesas eternas del Rey, y fueron escritas en este poderoso libro que tú puedes conocer si tú ahora recibes esta historia. El Señor también contó esta historia en el libro de los Hechos de la Iglesia del Tiempo del Fin. La contó en las memorias, la iglesia en los tiempos del fin, la iglesia que espera a su Señor. Te la ha contado también en las alabanzas, en los ríos de adoración. Te la ha contado de muchas formas. Te la contó a través de los diplomados, te la contó a través de un discipulado poderoso, y ahora te la está contando de nuevo en este video. Recibe. ¿Sabes por qué la perversa, la naturaleza de pecado, el viejo hombre no quiere que recibas y creas en la historia de las promesas eternas y de la descendencia eterna, que es la principal, la cual el Señor le dio a Abraham? Porque la perversa es la muerte multiplicada. Ella tiene una historia, es la historia de la muerte, es el imperio de la muerte, es la historia de la descendencia caída, muerta, que nace con la perversa en todo su ser, en sus huesos, en su sangre, en su alma y en su espíritu. La perversa se ha multiplicado en la descendencia adámica, en cada ser humano. Cada bebé nace con la perversa, con ese monstruo dentro que el apóstol pudo ver claramente, y por ello dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
La perversa se multiplicó en la descendencia. Muchos entendieron esta historia de la fe. David es uno de ellos. Por eso cuando el Señor le reveló la promesa principal de la descendencia eterna, él se gozó y dijo: grande es la misericordia del Rey. Así como Berea canta en el Salmo 108, cantaré las misericordias del Rey eternamente. ¿Acaso no es grande la misericordia del Rey que guardó las promesas después de que el hombre pecó y merecía la muerte para siempre? ¿Acaso no es misericordia de que el Señor diga: yo voy a restaurarlo todo, yo voy a cumplir todo lo que dije desde el principio, yo sí voy a tener linaje vivo, descendencia santa, viva, porque hay una historia de la fe, de las promesas eternas que yo garanticé a través de pactos eternos y gloriosos, porque yo di una promesa para poder cumplir estos galardones, esta herencia gloriosa, y esta promesa es la simiente, mi Hijo amado Jesús, que vino como el postrer Adán. El Señor dijo postrer Adán porque la historia continúa. La historia que dio en Edén, la historia por la cual creó al hombre y a la mujer, a los cuales bendijo y les dio el decreto del grande misterio: se unirá su mujer y serán una sola carne. Él dijo que hay otro grande misterio que va a hacer que por primera vez se produzca el resultado del grande misterio de la sola carne. Es el grande misterio de la piedad, de la obra de Cristo. Es la que restaura, aleluya, y se cumple la descendencia viva santa, la descendencia para Dios. Hay una historia de la fe. Hay una historia de gloria. Es la historia de los hijos de Sión. Es la historia del linaje vivo, aleluya. Es la historia del reino eterno. Es la historia, aleluya, de nuestro Dios todopoderoso. Es la historia del amor. Es la historia de la misericordia del Rey. Es la historia de su gracia. Es la historia del gozo que nos espera. Es la historia de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya, qué gloriosa, qué poderosa, qué maravillosa historia. La historia de la fe no solo dio fruto en el corazón de Saulo, el homicida, religioso y lleno de muerte, sino en todos aquellos a los que les predicó el apóstol. En Hechos 13 encontramos a Pablo delante de los religiosos en la sinagoga y volvió a contar la historia que escuchó de la boca de Esteban y que el Espíritu Santo le reveló cuando se convirtió y a solas con el Rey recibió la poderosa revelación, el tiempo en que el Señor lo llevó a la Nueva Jerusalén y vio cosas inefables. Esta historia le ha sido revelada a Berea por el Espíritu Santo, porque no hay otro lugar, otro redil en el que encontremos la historia revelada, abierta, enseñada, explicada, ilustrada, cantada, dada en detalle, porque el Señor llamó a Berea para que contara la historia, así como la contaron los profetas Esteban, David y el apóstol Pablo. Ahora Berea está contando la historia porque ella fue alumbrada en el corazón del pastor Gabriel Ferrer con la promesa principal de la descendencia viva, santa, multiplicada por los siglos de los siglos, de generación en generación, por la eternidad. El corazón del siervo fue iluminado porque el Señor cumplió la oración que hizo Pablo en Efesios 1 de que los ojos del entendimiento fueran iluminados. El Señor respondió la oración del siervo y la evidencia está en las predicaciones, en los libros, en el diamante, el libro del reino eterno y en cada video. La evidencia está en que el Señor ha elegido al pastor Gabriel Ferrer como juez en el estrado del faro del Rey, que también es el altar de adoración. La evidencia también de que el Señor reveló la historia aquí para todas las naciones, para ser explicada, cantada, narrada en español, en inglés y en francés, está en el salterio poderoso que el Señor derramó del cielo, en el cual se encuentra el cántico Padre de Gloria, que es la oración de Pablo en Efesios 1. Iglesia, tú que duermes, el Señor te dice:
Cree en la historia de las promesas eternas, porque mi Iglesia Santa está a punto de recibirlas. Las enuncié en los 7 mensajes de Apocalipsis 2 y 3. La promesa de la descendencia multiplicada eternamente la reiteré cuando dije: el que venciere comerá del árbol de la vida, no sufrirá la segunda muerte, le daré la corona de la vida, la piedrecita blanca, la estrella de la mañana, el nombre nuevo, y lo confesaré delante de mi Padre. También reiteré la promesa de la tierra eterna e infinita cuando dije: al que venciere le escribiré el nombre de Dios y de la nueva Jerusalén. Y la promesa del gobierno la confirmé cuando dije: al que venciere le daré autoridad sobre las naciones, le haré columna en el templo de Dios y se sentará conmigo en mi trono. Mi Iglesia Santa y vencedora recibirá primero estas promesas eternas. Pero tú, iglesia dormida, eres incircuncisa de corazón y te resistes al Espíritu Santo. Por eso el Señor te dice hoy: despierta. Están por terminar los casi 2000 años de espera de la Iglesia Santa, la espera por la manifestación de la vida, la manifestación del poder de la resurrección, la entrada de los glorificados a esta tierra. Por esta manifestación estamos gimiendo ahora, y el Señor le está diciendo a la iglesia dormida que despierte y permita que el Espíritu Santo la ilumine, le ilumine los ojos del entendimiento para que sepa cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios, la esperanza a la que el Señor nos ha llamado y cuáles son sus riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que se despoje de esta tierra, anhele con todo el corazón conocer el poder de la resurrección y prosiga a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, deseando con todo el corazón ser revestidos de la habitación celestial, ir a las moradas que preparó Cristo en la casa del Padre, pues la ciudadanía de la iglesia está en los cielos, está en los cielos, está en los cielos. Escucha y te contaré esta historia de vida y de amor. Un día en el corazón de Dios nació una esperanza, la esperanza de su amor, una descendencia eterna y santa, una descendencia multiplicada, poderosa esperanza.